Buenos días de nuevo. Como era previsible, se nos ha echado el tiempo encima. Vamos ya a la última mesa que estaba convocada. También vamos a desarrollarla en base a unos datos que he dado yo inicialmente, y en este caso la mesa va a estar centrada en la internacionalización y la innovación. Es decir, vamos a analizar diferentes casos de éxito en el que la internacionalización ha favorecido a la innovación. Me acompañan en la mesa la directora de la Oficina de Proyectos Europeos, Ángeles Sanchís, de la Universidad de Valencia, José David Martín Guerrero, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, yo digo, no lo veo. Sí, está ahí. José David Martín Guerrero, luego Gen Bolling, del Instituto de Ciencia Molecular, Juan José Martínez y Marta Pla, del IRTIC, del Instituto Universitario de Robótica y Tecnologías de la Información y Comunicación, y también nos acompaña Rosa Aznar Novella. Pues no, ahora te ponemos. Que es la directora de la colección española de cultivos tipo, que es una ESFRI, y nos explicará qué es y cómo está proyectada a nivel europeo. Bueno, pues empezamos ya con la mesa. Antes he dado datos de proyectos globales. Dentro de esos proyectos globales estaban incluidos también proyectos internacionales y de relación con la Comunidad Económica Europea. Como el tiempo se nos está acabando, ya directamente voy a dar la palabra a José David Martín Guerrero, que, como he comentado, pertenece a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y concretamente es profesor de Ingeniería Electrónica, que nos va a hablar de cómo la colaboración internacional acelera la innovación. Vale, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, por participar en el evento. Yo pertenezco al grupo IDAL, que es un grupo en el que realizamos análisis inteligente de datos, que bueno, que ahora pues en nuestros últimos años es un tema que llama mucho la atención, que ha salido bastante en diferentes ámbitos, en lo que se conoce sobre todo como Big Data. Pero nosotros llevamos ya bastante tiempo, tenemos bastante experiencia trabajando en este tipo de técnicas, y eso nos ha llevado a que, partiendo, pues como siempre suele pasar en la universidad, de una base más bien teórica o básica, hayamos conseguido desarrollar bastantes aplicaciones reales y tengamos pues una base importante de transferencia tecnológica. Suelo empezar las presentaciones cuando presento al grupo pues incluyendo una foto, pues por saber, yo hablo en representación de mi grupo, pues que veáis al menos una imagen del grupo de gente que somos, una foto bastante reciente, en la que estamos prácticamente todos. Hasta hace unos años, cuando presentaba al grupo y presentaba la imagen en la primera diapositiva, suele decir, como veis, somos un grupo de gente joven, y hace unos años se rió la gente del público, entonces ya no lo digo. Sí. Y bueno, un poco el eslogan que tenemos en el grupo es que lo que hacemos es trabajar desde los datos en crudo, es decir, partimos de los datos, de bases de datos, y lo que intentamos es transformar esos datos en información y últimamente pues desarrollar esa información, estructurar esa información de tal manera que sea conocimiento útil para el experto final en otro campo de aplicación. En cuanto un poco a características básicas del grupo, pues somos unos con algún cierto nivel de flotación, pero bueno, somos unos 15 miembros, 11 de ellos ahora mismo doctores, tenemos 4 becarios de investigación y realizamos análisis de datos. En particular, pues en esta mesa me voy a enfocar un poco pues al análisis de datos que hacemos desde una perspectiva más aplicada, en campos de aplicación muy diferentes. Hemos tenido bastante experiencia desde hace muchos años, de ahora unos 15 años, trabajando sobre todo en temas de medicina, pero hemos trabajado en campos de aplicación pues completamente diferentes y que no tienen nada que ver con la medicina, como por ejemplo el marketing, el web mining, la ciberseguridad, últimamente también en el Internet de las cosas. Nuestro enfoque es un enfoque algo diferente al que se suele hacer pues en otros grupos o
o en otras empresas que a lo mejor utilizan técnicas pues, más de estadística clásica. Nosotros solemos hacer un enfoque desde lo que se conoce como aprendizaje automático o últimamente inteligencia computacional, ¿vale? Que son pues, ciertas herramientas que, por explicarlo así de manera muy burda, pues podrían tener su origen en la inteligencia artificial y que nos sirven para obtener información importante de los datos y, como comentaba anteriormente, transformar esos datos en conocimiento previa extrapolación o previa extracción de la información. Desde el punto de vista un poco más académico, pues me gustaría destacar que nuestra amplia experiencia en la aplicación del análisis de datos en medicina nos ha hecho, bueno, en particular, yo soy miembro fundador de la Medical Data Analysis Task Force, que es una task force de la Sociedad de Inteligencia Computacional de IECubo, en la cual lo que hacemos es intentar promover la investigación en análisis de datos aplicada a medicina, y eso lo hacemos sobre todo mediante el fomento de sesiones especiales, de workshops, en los congresos más importantes de nuestro campo. Somos un grupo de unas 5 o 6 personas de diferentes países que mantenemos una red bastante activa y que organizamos pues, del orden de unas 6 o 7 actividades a nivel mundial relacionadas con este ámbito. Y desde el punto de vista un poco más práctico, que es lo que nos trae hoy aquí, ya no solamente aplicación de medicina a nivel público, a nivel institucional, sino también yendo de cara a las empresas, tenemos bastante experiencia en transferencia tecnológica. Hemos tenido bastantes proyectos con diferentes empresas en diferentes campos. Y bueno, en particular, el por qué las empresas han recurrido a nosotros o por qué hemos mantenido nosotros esta colaboración con ellas es debido a los problemas que nosotros podemos resolver. Con las técnicas que nosotros aplicamos, básicamente podemos resolver los 5 problemas que comento en la parte de abajo de la diapositiva. Por un lado, si en un conjunto de datos hay datos que pertenecen a diferentes clases, sean 2, 3, 4, 5, 6 clases las que sean, nosotros podemos desarrollar modelos para intentar encontrar qué dato pertenece a qué clase, ¿vale? Una perspectiva de futuro. Podemos hacer también modelos predictivos, ¿vale? Incorporar la variable temporal para hacer predicciones en base a históricos anteriores, históricos hasta la fecha, ir haciendo prospecciones de futuro, lo cual es muy interesante en diferentes campos. Podemos obtener perfiles, ¿vale? Obtener perfiles es obtener pues, comportamientos típicos, pues, por ejemplo, en medicina, qué pacientes son similares entre sí y a la vez diferentes de otros, lo cual nos puede permitir, por ejemplo, personalizar tratamientos o hacer tratamientos al menos más enfocados a grupos particulares de pacientes. Eso mismo, por ejemplo, en un campo completamente diferente como el marketing nos puede servir para personalizar campañas de marketing, no hacer una campaña de marketing global para toda la población, sino que cada cliente va a tener sus necesidades especiales. Otro tipo de técnicas en las que trabajamos son la planificación de estrategias. Este campo en particular es muy importante y hemos llegado a él un poco por la evolución que hemos tenido en la aplicación del análisis de datos en diferentes campos. La idea en este caso es qué es lo que yo tengo que hacer para conseguir llegar a un cierto objetivo. Pensad que al final ese es el objetivo en muchísimos problemas prácticos. Pues, por ejemplo, ya que estamos hablando de medicina anteriormente, ¿qué tipo de acciones tengo yo que hacer en un paciente para que el paciente a largo plazo esté en esta situación? Bueno, eso lo podemos hacer con una serie de técnicas, ¿vale? Se conocen, en particular nosotros trabajamos con las técnicas de aprendizaje por refuerzo, que te permiten maximizar ciertos objetivos a largo plazo. Tengo aquí compañeros de robótica, seguro que conocen estas técnicas y se han utilizado amplísimamente en el campo de la robótica. No son técnicas nuevas para nada, pero con la eclosión que hay ahora mismo de datos, esas técnicas que antes estaban restringidas a ese campo nos permiten ahora que sean aplicadas a campos muy diversos. Es un tema aún bastante reciente, no hay demasiadas aplicaciones, pero nosotros hemos sido de los pocos que sí que llevamos ya pues, unos 7, 8, 9 años publicando y realizando aplicaciones pues, en medicina y en marketing en particular con este tipo de estrategias que hasta hace unos años prácticamente estaban circunscritas al campo de la robótica. Y después algo un poco paralelo es la visualización inteligente de datos, es decir, pues tienes datos, hay veces que a la hora de explicar tus resultados del análisis de datos a un experto de otro campo es muy complicado el lenguaje que has de mantener, porque tú hablas sesgado, estoy intentando hoy no hablar muy sesgado hacia mi campo, pero aún así es complicado. Entonces, pues en la comunicación a veces es complicada. Por ejemplo, hablas con un médico, él también habla su propio lenguaje
y el intentar interconectar esos lenguajes, pues hay veces que una visualización nos permite explicarnos a nosotros mejor y a ellos entender mejor lo que hemos hecho. Yo la verdad es que cuando me comentaron de realizar esta presentación acerca de la internacionalización, la innovación, la verdad es que yo no lo veo ahora mismo como un extra o como algo adicional, que voy a innovar y además voy a internacionalizar. Yo creo que ya no es una opción, sino que ahora mismo nos movemos todos en un entorno global. Pues ahora mismo en el Coffee estábamos comentando, pues estudiantes nuestros, tenemos estudiantes nuestros, anteriormente acaban de la carrera y bueno, pues normalmente se dedicaban a buscar salidas laborales en nuestro entorno local y bueno, pues a lo mejor algunos Madrid, Barcelona. Ahora mismo nosotros, aquí un compañero de departamento que bueno, lo sabe perfectamente, pues tenemos estudiantes que han ido a trabajar a Singapur, a Estados Unidos, a Canadá, por Europa, pues muchísimos todos. Entonces realmente nosotros ya no nos movemos en un entorno global, nos movemos en un entorno internacional, las comunicaciones son instantáneas y no hay excusas para no colaborar con cualquier otra persona del punto que sea del mundo, ya sea en este país, en otro país o en otro continente. Por tanto, pues lo que tienes que hacer es intentar colaborar o intentar mantener una actividad adecuada a tu trabajo y que pueda aportar también a tu otro colaborador, independientemente de que este colaborador esté aquí o esté en China. Eso no quiere decir para nada que haya que desdeñar, como comento abajo, las colaboraciones locales. Nuestro mejor colaborador puede estar pues en Paterna, puede estar aquí a 1 kilómetro, pero igual no está en Paterna, igual está en Kentucky, no pasa nada. Lo importante es mantener esa relación y que esa relación sea fluida y que no haya excusas. Como comento ahí, pues la innovación no tiene fronteras y nos debemos mover por todo el mundo, ¿vale? Hemos tenido bastantes colaboraciones fructíferas a nivel internacional, tanto con grupos de investigación como con diferentes empresas, y en particular modelos que hemos desarrollado en el grupo pues están realizándose y tienen aplicación práctica en diferentes instituciones, en diferentes empresas, pues en numerosos países, empezando por España, por supuesto. Ahora mismo tenemos aplicaciones corriendo en Portugal, en Italia, en la República Checa, Reino Unido, Luxemburgo, Alemania y muy posiblemente en muy poco tiempo en Estados Unidos y en bastantes países de Sudamérica. Y bueno, por comentar un poco, he hablado un poco en abstracto y en líneas generales, y ya por finalizar voy a comentaros un caso práctico, ¿vale?, para que veáis un poco pues el tipo de trabajo que realizamos en un proyecto en particular. Es un proyecto que, bueno, que Ángeles conoce bien, es un proyecto europeo que se desarrolló dentro del programa Marco 7, que era dentro del campo de Research for SMEs, es decir, investigación, el nombre lo dice, investigación para pymes, ¿vale?, que es un poco a lo que ha ido derivando ahora lo que se conoce como instrumento PYME en el Horizonte 2020. Con lo cual, el objetivo nuestro no era, ni el de ninguno de los grupos de investigación que formamos parte, no era generar nuevo conocimiento para nosotros, sino ese conocimiento que nosotros ya tenemos adquirido, trasladarlo a las empresas para que las empresas sacaran beneficio de él, ¿vale? En particular participaron 5 pymes, una pyme italiana, una de Reino Unido, una de Luxemburgo y 2 españolas. Y lo que teníamos que hacer en este proyecto era realizar una prescripción inteligente de plantillas de calzado para paciente diabético. El problema que tienen los pacientes diabéticos es que normalmente tienen úlceras, se les generan úlceras al caminar, y al perder la sensibilidad debido a la propia patología que tienen, ellos no se dan cuenta o no perciben la sensación de que esa úlcera está yendo a más o que se está generando. Entonces, la idea que comentábamos o que intentábamos hacer en este proyecto, que recientemente ha finalizado de manera exitosa, era generar, primero, realizar una predicción, que es donde nosotros hemos realizado nuestra contribución, realizar una predicción de las presiones que va a ejercer el paciente al caminar, y en función de esas presiones que va a realizar, prescribirle unas plantillas que permitan aliviar los puntos de presión para cada paciente, de tal manera que no todos los pacientes que vayan a ir a una clínica podológica van a recibir exactamente las mismas plantillas, sino que tras caminar, hacer una prueba y caminar sobre una línea, se va a ver cuál es la posición que ese paciente tiene al caminar y dónde es más probable que se le generen úlceras. Entonces, lo que hacemos al final es prescribir esas plantillas para que alivien esos puntos de presión. Al final, la figura que tenéis en la derecha, abajo a la izquierda, es el resultado final del proyecto, que las empresas están ahora mismo en la fase de elaborar las directrices para su explotación.
Es un software que se puede vender a las clínicas podológicas y en el que ellas van a poder cambiar los materiales con los que están hechos las plantillas, las posiciones o la geometría de las plantillas para intentar ir corrigiendo pues estos puntos de presión, ¿vale? Van viendo, pues como veis aquí en la parte de la derecha, pues en rojo cuando hay más presión, en azul cuando hay menos presión, entonces puedes ir detectando qué zonas del pie van a ser más problemáticas para ese paciente y de esa manera ir aliviando los puntos de presión. Todas las, o al menos 4 de las 5 empresas involucradas están realmente interesadas en explotar el producto y bueno, pues la verdad es que desde el punto de vista del investigador pues es muy satisfactorio conseguir este tipo de resultados. Y bueno, nada, estos son mis datos y con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias, José David. Ahora le voy a dar la palabra a Gen Bolink, que nos va a hablar acerca de cómo se puede responder a retos empresariales. Pues gracias, Pilar, gracias a quedar a esta última mesa. Respondiendo a retos empresariales, me han preguntado comentar sobre este tema y lo voy a intentar. Antes he trabajado en empresas, entonces conozco un poquito, y en las empresas internacionales está cambiando un poquito su nivel de innovación, donde... no se mueve. Entonces adoptan una innovación abierto cada vez más. Entonces cerrado es que piensan que tienen todo dentro, la misma empresa, pueden inventar, desarrollar y producir todo ellos mismos, tienen propiedad intelectual más que nada para defender, no para encontrar enlaces. Y el sistema abierto es un poco la contraria. La empresa puede tener 20.000 trabajadores, pero no sigue siendo 0,0001% de la población global, y ahí también hay mucha gente inteligente. Entonces, es más usar lo que hay fuera y no solo lo que hay dentro. Y se ve esquemáticamente esto. Ayer tenía visita de DSM, el vicepresidente de innovación de la empresa, y me enseñó eso. Innovación es como una paracaídas. Va mejor si está abierto. Si no, no funciona muy bien. No puedes ir a empresas y decir, yo soy Henk y vamos, ¿qué son vuestros problemas? Cuéntamelos y voy a pensar en soluciones. Esto no funciona, ¿no? Entonces hay que empezar con algo que la empresa entiende que tienes excelencia. Y así te reciben con seriedad y consigues entender o que te explican qué son sus problemas y igual tienes soluciones o no. Y como comentaba antes, ahí claro es global, no es comunidad, ni es España, es todo Europa y el mundo. Y yo creo que es clave también la palabra interés común, porque puedes ir y a veces te plantean, ya, pero ¿no podrías hacerme eso? Y te estás pensando y te ofrecen $500,000 de fondos de investigación, y dices, bueno, pero si no tienes cuenta, te desvías mucho de tu propia excelencia y entonces hay que tener común, tiene que ser un enlace entre lo que estás ya haciendo con lo que las empresas quieren. Entonces no siempre hay. Un par de ejemplos, en 2008 teníamos un nuevo dispositivo emisor de luz, contacté con Philips y Osram para ver si tenían interés. A través de Osram y Siemens, su entonces empresa madre, teníamos un pequeño proyecto bilateral para ver si podía servir. Y a partir de allí buscamos un consorcio, montamos un proyecto y conseguimos un proyecto financiado por FP7. Y la innovación empieza con un sueño, pero sí que hay molestarles, ¿no? Porque do not disturb, entonces ya no vamos a llegar a mucho. A partir de esto, claro, hay un red ya formado y entonces estas empresas tienen muchos contactos de nuevo, entonces ya tu red va aumentando y eso fue desde el proyecto Cello y Osram. Ellos querían hacer más roll to roll, contactamos con el Hall Center, que es al lado de Philips, mucha gente de antes trabajaban en Philips, están ahora en ese centro, porque son expertos en imprenta de rollo a rollo, para hacer, digamos, periódicos, pero periódicos de luz.
y ellos tienen otros socios, la empresa Solvay, y así montamos otro consorcio y ahora tenemos un proyecto en Horizon 2020, Solid Light. Y así usamos un poco las necesidades de las empresas juntando el red. Y el último ejemplo es inventamos un nuevo, bueno, cambiamos un poquito un celo solar y fue un éxito, los publicamos. Y ya también en Japón, es un ejemplo de Japón, hay un centro de excelencia formado por 8 empresas japonesas, Mitsubishi Chemical, Sumitomo y varias más. Están en Cerreva y tenemos un pequeño proyecto bilateral porque ellos también tienen interés. Otro contacto con Abengoa. Pedimos un proyecto retos en el Mineco, casi bien, pero también a veces fracasa, ¿no? No todo es con éxito. Y seguimos intentando. Y creo que con eso ya acabamos. Sí. Bien. Profesor Juan José Martínez Durá, profesor de Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y secretario del Instituto Universitario de Robótica y Tecnologías de la Información y Comunicación. Nos va a hablar sobre el Instituto con desarrollo de soluciones a medida, de la multidisciplinaridad a la versatilidad, cuando quieras. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí aguantando esta casi última mesa. Antes de empezar quizá con mi presentación, quiero decir que estoy muy de acuerdo con la presentación anterior, que todo lo que está diciendo un poco de cómo los centros de investigación, los institutos se ofrecen a empresas. Mi presentación se trata un poco más de cómo dentro de un instituto ha nacido, ha evolucionado y en estos momentos es uno de los centros que tiene más transferencia dentro de la universidad y con un mayor número de gentes a sus espaldas. Bien, actualmente el Instituto de Robótica y Tecnología de la Información y de la Comunicación pues está formado básicamente por 4 grupos de investigación. Voy a dar una pequeña pincelada de cada uno de ellos. Uno de los grupos es Artec. Este grupo se centra en lo que son aplicaciones de realidad aumentada, desarrollo de sistemas inmersivos, modelos 3D, diseño de entornos virtuales de simulación. Dentro de este grupo existe otro subgrupo que está dedicado al tema de autismo, a hacer aplicaciones de realidad virtual para el tratamiento de discapacidades mentales, que lleva ya también bastantes años trabajando. Otro de los grupos dentro del instituto es el GESIM, que se centra en temas de comunicaciones móviles y redes de sensores inalámbricos y aplicaciones de este tipo de dispositivos. Tenemos otro que es el LISIM, que se centra en el desarrollo e integración de simuladores civiles, análisis de movimiento, sistemas de sensorización remotos y plataformas de grados de libertad. Y por último, el grupo LISIT, como veis todos los nombres son bastante complicados de pronunciar en algunos casos, que se centra en lo que serían el desarrollo de sistemas inteligentes de transporte, lo que se conoce como ITS, sistemas avanzados de gestión de información, diseños de base de datos, temas de privacidad y protección de información y datos. Bueno, dentro del grupo, dentro del instituto, como veis hay 4 grupos bastante multidisciplinares que tocamos diferentes áreas. El objetivo del instituto se basa en 3 líneas principales. Tenemos por un lado la investigación, que creo que es una de las líneas básicas del propio instituto universitario. La transferencia, que es otro aspecto fundamental para nosotros. Hacemos una investigación muy aplicada y, por tanto, es fundamental también que esta investigación se lleve a las empresas. Y, finalmente, la formación. La formación de los estudiantes que están terminando y que servimos de centro un poco para que empiecen a romper mano, para hacer los primeros trabajos y conseguir una experiencia que luego les ubique en el mercado laboral. Todo esto dentro del área de lo que serían las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Pues las motivaciones un poco nos llevan a ello. Pues obviamente la realización de actividades de I+D+I, ¿no? Siempre que podemos participar en proyectos, fomento de la transferencia de innovación tecnológica a empresas e instituciones, es decir, de lo que estaba comentando, la formación tecnológica de alumnos recién titulados y también, como algo fundamental, la participación en grupos de trabajo de redes de excelencia y asociaciones nacionales e internacionales, que es necesario para poder estar ahí un poco en el candelero de lo que es la investigación y la tecnología.
Quiero explicar también un poco la estructura de la organización dentro de este instituto, que quizás es algo peculiar y puede servir. Como se veis en la primera de los dibujos, el instituto está formado por 4 grupos. Aparte, es necesario y fundamental ya cuando estamos aquí que tener un grupo de administración y de soporte tecnológico a todos los grupos. Los grupos son independientes, es decir, cada grupo tiene su director, que es el que organiza sus actividades, pero también hay una interrelación entre la gente que trabaja. Es decir, cuando llega un proyecto a un grupo, puede que esta parte del proyecto pues, no se complete o no sea capaz de hacerla por uno mismo. Pues bueno, siempre tenemos a un compañero que es capaz de hacerlo, pues vamos a distribuir las actividades. Es decir, existe una colaboración bastante conjunta, existe un soporte también conjunto dentro del proyecto. Todo esto sería lo que formaría el instituto, el IRTIC, y eso hay que ubicarlo también dentro de la universidad, del marco de la universidad, que es la que da pues, bueno, el soporte último en temas de la gestión de los proyectos, en algunos casos, todo el tema de contratación y etcétera. A nivel de la estructura o de la organización dentro del instituto, pues siempre comentamos que existen 3 capas. Es decir, una capa formada por profesores, en este caso hay 18 profesores adscritos al instituto, que somos los más estables. Se supone que muchos de nosotros somos funcionarios y pertenecemos a la universidad y de momento estaremos ahí hasta que nos echen. Luego, por debajo, tenemos una capa de investigadores contratados. El instituto en estos momentos tiene 43 investigadores contratados. Son investigadores ya con un perfil senior, llevan más de 4 años con nosotros trabajando. Dependen de los proyectos que hacemos y son los que nos dan también una base bastante estable de la actividad que se desarrolla. Y luego por debajo tenemos un conjunto de investigadores en formación. Es personal que, como decía, pues acaba de terminar la carrera, es decir, es difícil que encuentren sin experiencia un trabajo, una actividad laboral, y nosotros ofrecemos esa posibilidad. Suele ser personal que está a 3, 4 años, luego sale al mercado y se lo rifan, hay que decirlo, con lo cual tenemos una elevada volatilidad. Es decir, normalmente perdemos, entre comillas, de entre 6 y 8 personas al año porque se van a trabajar con empresas. Entonces necesitamos ir cubriendo esas bajas. Pues bueno, siempre tenemos la suerte de ser profesores de la facultad y de ir recogiendo a los alumnos para ir dándoles esta oportunidad de meter en este ciclo. Como decía, el grupo también es muy variado. Tenemos ingeniería informática y telemática, es lo principal, pero también ingenieros de telecomunicaciones, físicos, matemáticos, ingenieros de camino, licenciados en geografía, psicólogos, licenciados en bellas artes y diseño gráfico. Es decir, el abanico de estudios, de conocimientos que hay dentro del instituto es bastante importante. Voy a explicar un poco el origen. Es decir, el instituto se constituye, no como instituto, sino como grupo quizá de investigación en 1969, es decir, tenemos ya casi más de 25 años, y se centra en lo que sería investigación de aplicaciones en sistemas inteligentes a tráfico. Sería parte del grupo LISIT, que es el más antiguo de todos. La verdad es que tenemos que decir que tuvimos suerte a la hora de constituir este grupo porque se juntaron una serie de aspectos a favor que favorecieron esta evolución. Por un lado, tenemos que decir que cubrimos un hueco que en ese momento no existía a nivel de lo que es investigación. Fuimos capaces de mezclar los informáticos con ingenieros de camino para dar una solución a lo que eran los sistemas inteligentes de transporte, que empezaban a fomentarse a nivel europeo y que había pocas líneas de trabajo a nivel español. El segundo aspecto que nos favoreció fue que a nivel europeo se estaba fomentando todo este tipo de actividades. Aparece lo que es la red TEN-TEN, de la red de transportes europea, entonces tratan de homogeneizar. Y por otro lado, tenemos la suerte de tener un grupo que es español, que en ese momento se estaba bastante demandado a nivel europeo, la participación de grupos españoles en proyectos, y además que tenía contactos con un usuario final, como la Dirección General de Tráfico, con el cual siempre podías aportar que todos los desarrollos pues, podían probarse, experimentarse, como bien han marcado antes, un test site de los laboratorios. Pues con todo eso empezamos a participar dentro de proyectos I+D, se nos invitaba, se nos dejaba entrar, aunque no nos conocían mucho, en programas de Sprite Drive. Y obtuvimos algo fundamental para la evolución de un grupo,
financiación. Es decir, a partir de esos proyectos empezamos a tener financiación. ¿Cómo seguimos? Bueno, pues de este grupo pasamos lo que vendríamos a decir el camino de la multidisciplinaridad. Es decir, no nos centramos, no nos quedamos solo en los sistemas ITS como línea, sino a partir de ahí empezamos a apostar por otras líneas tecnológicas. Así se creó pues, el grupo Artec. Entonces empezamos a trabajar en sistemas de realidad virtual, a invertir y a incorporar gente para hacer desarrollos en esa línea. Igualmente abrimos otra plataforma pues, en temas de hardware, ¿vale? El tema de hardware pues, bueno, evolucionó al tema de simulaciones, a la parte robótica, que en estos momentos ya no forma parte del instituto, está en el departamento. Apareció otro grupo de comunicaciones y al final nos encontramos con un conjunto de líneas bastante diversas que nos permiten cubrir pues, muchas líneas de trabajo, muchas necesidades a veces cuando vienen las empresas a trabajar. Importante para conseguir todo esto, que estamos hablando de 20 años, casi 25 años de trabajo, hay una necesidad de un compromiso solidario entre los grupos consolidados para crear nuevas líneas. Es decir, estas líneas no pueden aparecer si no existe una financiación previa, si no existe una inversión, una apuesta por una tecnología nueva en la que se pueda luego seguir desarrollando. Pues eso es lo que el instituto ha hecho en parte, es decir, buscar esa financiación de otras fuentes e invertirla en estas nuevas tecnologías y ir creando pues, nuevos grupos que van funcionando. Bueno, después de esto hay que buscar una versatilidad, ¿no? Es decir, hay una necesidad de mantener estos grupos de trabajo y las líneas de investigación propias. Esto también nos permite, en cierta medida, realizar una adaptación a la demanda del mercado. Nosotros hacemos tecnologías de información y lo que buscamos es dónde aplicarlas. Factores de esto, en estos casos, que el instituto está consiguiendo. Primero, bueno, pues tenemos un conocimiento de las últimas tecnologías. Como decimos, invertimos en parte del trabajo en esa investigación. Esto nos permite ofrecer soluciones innovadoras. Damos una rápida respuesta a los cambios en las necesidades del cliente, que es otro de los aspectos que es importante mantener, los cuales nos permite dar soluciones a medida. Tenemos una capacidad para aplicar el conocimiento y la experiencia a diferentes áreas temáticas, como bien ha explicado también otros grupos de trabajo, que es importante esta diversidad en tráfico, en medicina, en marketing, lo cual te permite aplicar a soluciones avanzadas. Y finalmente, una larga experiencia en el desarrollo de proyectos para empresas privadas y administraciones públicas, lo que te permite soluciones reales. Quizá muchas veces te encuentras que la universidad, desde el punto de vista de la empresa, dice sí, pero es que estos no acaban nunca un proyecto. Pues lo importante es también cambiar esa visión, que no es cierta, porque hay muchos productos que ha hecho la universidad que están ahí. Bueno, y por ir terminando en esta evolución, un poco comentaros también lo que sería el cierre del círculo de esta evolución. Es decir, bueno, es la creación de una spin-off. Es decir, a partir también del instituto, y hemos visto que la universidad no llega a cubrir a veces algunos aspectos. Entonces, una spin-off es mucho más ágil en algunas cosas que la universidad, con lo cual una colaboración también es importante. Esta idea de spin-off surge un poco para hacer una comercialización, quizá de los resultados de la propia investigación, la de definir nuevos productos, la de sacar el producto final al mercado y también la de mantener o ejercer el trabajo de mantenimiento de aquellas líneas o aquellos productos que se han hecho por parte de la universidad, del instituto. ¿El instituto qué ofrece? Pues bueno, en este caso su investigación, sus nuevas tecnologías, los propios desarrollos, incluso el prototipado, es decir, llegar a un nivel de poner en práctica un producto para que luego pueda venderse. Entonces, esta relación también es bastante fructífera, es decir, la empresa te ofrece necesidades, ofrece proyectos, el instituto te ofrece conocimientos y soporte. Y bueno, por terminar, simplemente aquí hay una de las, no recoge a todas, pero bastantes de las empresas en las que instituciones con las que el instituto ha estado colaborando durante estos años. Bueno, muchas gracias por su atención. Continuamos con el IRTIC. Marta nos va a hablar de plataformas de internacionalización. ¿Cuál es el tuyo?
Bueno, yo voy a seguir un poco en la línea de lo que creo que se ha hablado aquí durante casi toda la mañana cuando me pidieron realizar esta charla sobre plataformas de internacionalización. Lo primero que se me ocurrió es contar un poco la experiencia que tenemos un grupo de personas dentro del Instituto de Robótica, que nos autodenominamos los Fraggles Viajeros, porque son los que vamos por ahí viajando por Europa básicamente, a lo que no nos importa viajar, como han apuntado en la mesa de antes, a las que le tenemos que echar mucho morro, como la historia que os voy a contar ahora, para conseguir resultados. Y sobre todo gracias a que el Instituto, desde hace 25 años, como acaba de explicar Juanjo, ha apostado por invertir en que la gente salga, en que la gente se gaste dinero, a veces con dudoso retorno inmediato, para que el Instituto siga abriéndose puertas y ir un poco más allá. La primera transparencia que os he puesto es un juego que hicimos hace 2 años, mi compañero Antonio García y yo, del Instituto también. Fuimos al Festival de la Innovación auspiciado por Climate Kick en Wrocław, en Polonia, y hicimos una especie de juego que nos teníamos que poner unas cartulinas delante y detrás, como los hombres anuncios estos de Estados Unidos, y entonces teníamos que poner en la parte de delante I'm good at, en qué soy bueno, y en la parte de detrás teníamos que poner I'm looking for, que es lo que andas buscando en esa sala. Entonces podéis ver, aquí había más de 300 personas, no salimos en la foto, ni Antonio ni yo, íbamos por ahí paseando y tenías que encontrar a alguien con quien encajaras, ¿vale? Y realmente al principio pasas mucha vergüenza, sobre todo porque es un idioma, es en inglés, y dices, bueno, ¿y yo por qué tengo que hacer estas cosas? Pero realmente cuando ya pasa un tiempo y te das cuenta que lo que estás haciendo, haces lo mismo siempre, lo que pasa es que el cartelito no lo llevas, vas con traje, vas un poco más mono, pero haces lo mismo siempre en todas las reuniones de networking a las que vas. Tú vas de frente con lo que yo voy a aportar y voy por otro lado buscando dónde encajo. Entonces, lo que hacemos cuando salimos fuera, por una parte, buscar quién está haciendo lo mismo que yo hago en Europa para ver lo que hay y a ver en qué puedo mejorar, buscar líneas comunes de colaboración o completar necesidades de otros y, por otra parte, buscar mi conocimiento, mi solución, qué parte de la big picture, que se llama por ahí, de la imagen más general, puedo aportar yo algo y a lo mejor aportar cosas en una solución que ni se te había ocurrido, pero que tu conocimiento esté ahí y es una parte pequeñita de una solución un poco más grande. El salir a Europa y el estar en plataformas de innovación tiene las ventajas claras que se han repetido aquí en la mesa y tiene una desventaja, y es que exige de una inversión inicial en tiempo, en recursos y en dinero para viajar, y que no es un proceso que normalmente no lleva resultados a corto plazo. Normalmente hay que mirar un poco más en la línea del horizonte y, como se ha comentado ya muchas veces aquí, pasar el valle este de la muerte y que a ver cuándo empezamos a obtener financiación. Y la mejora de la investigación y la innovación normalmente a los investigadores de la universidad nos viene un poco más a corto plazo. Porque sí que es más fácil buscar a gente a la hora de escribir papers y tal, nos resulta un poco más fácil, pero bueno, a la hora de obtener financiación nos resulta un poco más complicado, más a largo plazo. También es verdad que en los últimos 5 años el Instituto ha conseguido un retorno de 1,2 millones en proyectos internacionales. Sí que es verdad que, como ha explicado Juanjo, es un instituto muy grande, es un instituto que tiene mucha gente a su cargo, pero no es ninguna tontería. O sea, con esfuerzo y haciendo inversiones se puede obtener un retorno. ¿Por dónde empezamos? Digo, bueno, vale, lo de ir a plataformas europeas está muy bien, pero ¿por dónde empezamos? Por casa. Tenemos un montón de plataformas tecnológicas. Aquí en España hay un montón. Si entráis al Ministerio, al Mineco, están todas allí. Nosotros especialmente trabajamos con una que se llama la Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial. Hay que pagar para ser socios, también es cierto,
pero tiene una parte importante, y es que tienen un departamento de innovación internacional que se encarga de buscarte socios, de mantenerte al día de todos los eventos, de representarte en Europa. Mira, pues yo no puedo viajar y como sé que va a viajar tal señor de la plataforma, pues ya le paso yo 2 traspasos, ya le paso yo lo que necesito que diga en mi nombre y que me represente, ¿vale? Es un buen sitio por donde empezar. Otras asociaciones un poquito más grandes, en este caso de transporte, en las que la Universidad de Valencia está presente y nosotros vamos representando. ECTRI, que es una de las asociaciones más grandes de tráfico que hay en Europa. Estamos en 2 grupos de trabajo y aparte desde el año pasado somos miembros del comité ejecutivo, o sea, ya hemos pasado a formar parte de las altas esferas dentro de esta asociación. Aparte estamos dentro de 2 más, como ya digo, la que es socia es la Universidad de Valencia y nosotros formamos parte de los grupos de trabajo representando obviamente a toda la Universidad de Valencia. Otra cosa por la que se puede seguir y que a lo mejor cuando hablamos de Comisión Europea la gente se centra mucho en proyectos H2020, sobre todo la gente de la universidad, es que existen otras cosas bajo el auspicio de la Comisión Europea y que no son los proyectos H2020. Nosotros, dentro de las grandes iniciativas europeas, os he puesto aquí toda la lista y están disponibles en la página web del Horizon 2020, una de las cosas en las que estamos trabajando es una EIP. Una EIP es como un marketplace, es una asociación donde se reúnen de vez en cuando y tú puedes ir allí a contar tus cosas. Entonces vas allí, te dan un espacio, esta no cuesta dinero, esta se puede entrar cuando se abre para aceptar nuevos socios. Nosotros entramos con un proyecto también de la Universidad de Valencia que es el EMO Mobile, mandamos una carta de interés, les pareció fantástico y nos incluyeron dentro de los grupos de trabajo que se están moviendo. ¿Qué se hace allí? Pues yo vengo aquí a contar una idea que tengo fantástica, te oye alguien, le resulta interesante, vamos a buscar financiación. Por otra parte, dentro del EIT, también por la Universidad de Valencia, pertenecemos a Climate Kick. Climate Kick es una comunidad de conocimiento que tiene 3 pilares. Uno de los pilares nuestro grupo de trabajo no lo toca porque es el apoyo a las startups, pero está ahí y además en Valencia es bastante activo. Y nosotros nos hemos enfocado en los otros 2 pilares. En el de innovación, que son financiación de proyectos normalmente de coste reducido, pero obtienes financiación para seguir trabajando, y sobre todo en el pilar de educación. Hace un mes hemos celebrado aquí en Valencia una escuela para doctorandos donde hemos tenido 30 doctorados de todas las partes del mundo trabajando en el cambio climático. Y por supuesto, todo esto sirve para conseguir socios para optar a los caramelos grandes, que son los proyectos Horizonte 2020. Y aquí os he puesto unos ejemplos de entidades privadas que hemos conseguido realizar proyectos, conseguir financiación gracias a ir de Fraggles viajeros casi todo el año por Europa, conseguir contactos, intercambio de cromos, que le decimos nosotros, ahora ya no se intercambian tantos cromos, cuando vas a una reunión te pasas el email directamente, pero vamos, aquí tenéis ejemplos de socios tanto en Europa como en América, como en los países árabes, y todas las actividades internacionales en los últimos 5 años han supuesto el 10% de nuestra financiación. Y nada, ya está. Muchas gracias, Marta. Le cedo la palabra a Rosa Aznar Novella, que nos va a hablar de la proyección internacional de las infraestructuras universitarias. Gracias Pilar. Yo quiero empezar pues felicitando a los organizadores de este evento porque me está pareciendo muy oportuno, con mucho aporte y desde luego muy necesario. Bien, yo soy la última, ya veis, tampoco tenía previsto extenderme mucho, pero creo que todavía lo voy a hacer, en fin, más corto para que dé lugar a la mesa redonda que continúa. Yo voy a empezar comentando qué es la colección española de cultivos tipo. Las colecciones de cultivos microbianos somos colecciones de organismos microscópicos que están vivos, generalmente inactivos
y que se pueden reactivar con facilidad. Hasta el momento existen en el Directorio Mundial de Colecciones de Microorganismos 647 entidades que están distribuidas en 70 países. Esto ya nos da una dimensión pues, muy internacional. De ellas, las colecciones de cultivo que nos llamamos públicas, como la CECT, a la que represento, son las colecciones que suministran las cepas que mantienen. Es decir, no solo las mantenemos, sino que damos ese servicio público. En España, la única colección oficial y pública que mantiene y suministra arqueas, bacterias, hongos filamentosos y levaduras es la colección española de cultivos tipo, la CCT. Tengo que decir que existe otra colección de microorganismos, que es el Banco Español de Algas, también es colección oficial y pública, que está vinculada a otra universidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero se centran en otro tipo de microorganismos, los que son fotosintéticos, cianobacterias y microalgas. Pues bien, la colección española de cultivos tipo remonta sus orígenes a 1960 y desde 1980 está vinculada a la Universidad de Valencia. Desde 1991 somos un servicio de la universidad y desde 2011 estamos ubicados aquí en el Parc Scientific, justo en el edificio de enfrente, lo tenéis en la foto. Yo asumí la dirección de este centro, de la Colección Española de Cultivos Tipo, en 2012. El estar aquí en este entorno del Parc Scientific, tengo que decir que está siendo muy beneficioso para el progreso de la colección. No fue un mérito mío, fue de mi antecesora, la profesora Esperanza Garay. Y también tengo que decir que el hecho de ser un servicio de la Universidad de Valencia, es la universidad quien nos está prestando el apoyo a la colección. Y esta es una situación que no es única y exclusiva de la Universidad de Valencia. Muchas de las colecciones de cultivos microbianos están precisamente en universidades porque han surgido, en la mayoría de los casos, como resultado de la investigación de grupos que forman parte o que estaban bien en universidades o bien en centros públicos de investigación. Como la gran mayoría de las colecciones, al menos a nivel europeo, la Colección Española de Cultivos Tipo es miembro de la Organización Europea de Colecciones de Cultivo desde 1983. En esta organización actualmente formamos parte de 61 colecciones y representamos 22 países en la Unión Europea. Ni que decir tiene que el trabajo en colaboración con otros organismos o con otras entidades, en este caso colecciones de microorganismos, con una problemática común, pues permite a todas nosotras trabajar juntos y evolucionar, ¿vale? Realmente, precisamente el participar, el pertenecer a esta organización de colecciones de cultivo europea, pues nos ha permitido a la CCT mantenernos activos y colaborar en diferentes proyectos. Han sido proyectos de investigación, la mayoría de ellos financiados con fondos europeos y siempre pues en la temática de los microorganismos, la conservación, la proyección de estos microorganismos y la conversión, la transformación de las colecciones de microorganismos en algo más que meras colecciones, ¿eh? O sea, actualmente puedo decir que existe un nuevo concepto de colección, no tanto solo colección, sino centros que realizamos además investigación sobre los recursos que mantenemos o sobre otros aspectos relacionados con los cultivos microbianos o con los servicios que las colecciones pueden dar a la sociedad. En ese sentido, puedo decir también que la Colección Española de Cultivos Tipo actualmente entra dentro de ese nuevo concepto evolucionado de colección que la OCDE ha acuñado como centro de recursos biológicos y concretamente en el caso de los microorganismos nos llamamos o nos denominamos centros de recursos microbianos porque trabajamos solo en el ámbito de los microorganismos.
además, no solamente por colaborar con estas colecciones a nivel europeo en diferentes iniciativas de proyectos, sino que también mantenemos relaciones estrechas con otras partes del mundo, concretamente con Latinoamérica. La verdad es que compartir la lengua facilita mucho pues el intercambio, aunque ya sabéis que el inglés no es ninguna barrera actualmente, pero parece que hablar la misma lengua pues facilita ese intercambio, esa comunicación, y concretamente también con el sudeste asiático a través de convenios que mantenemos con algunos centros biotecnológicos por allá. Bien, en realidad el que yo esté aquí compartiendo esta sesión con vosotros viene motivado fundamentalmente por nuestra participación, siendo una infraestructura que formamos parte de la Universidad de Valencia. Estamos además colaborando como resultado de esa trayectoria larga de colaboración y cooperación con las colecciones de cultivos microbianos a nivel europeo. Estamos colaborando en la construcción de una infraestructura de investigación que que se llama Microbial Resource Research Infrastructure y que conocemos con el acrónimo MIRRI. Esta infraestructura de investigación fue propuesta, entró en el mapa de ESFRI, de las infraestructuras de investigación europeas, en 2010. Actualmente ha vuelto a ser mantenida en la hoja de ruta de infraestructuras europeas que se ha actualizado para 2016, con lo cual estará de 2016 a 2020. Y es una infraestructura paneuropea, distribuida y coordinada, que trata de facilitar el acceso a microorganismos, a sus derivados e información asociada bajo estándares de calidad. Tengo que decir, probablemente no sé si algunos de vosotros sois usuarios de microorganismos, pero el hecho de que los diferentes microorganismos se encuentren en colecciones de cultivo separadas físicamente, pues dificulta el acceso a esos recursos microbianos. Entonces, la idea es aunar y construir algo así como un único punto de entrada para poder acceder a todos esos recursos microbianos que están alojados en sitios diferentes, dispersos, de momento a nivel de Europa. Y además, no solamente los microorganismos son importantes, es casi más importante la información que se tiene sobre ellos. Y en ese sentido, MIRRI tiene una gran carga de desarrollo informático, con lo cual muchas de las presentaciones que me han precedido pues me abren la mente a que, en fin, pues tenemos muy próximos equipos de investigación que están trabajando en esa línea y que pueden ser pues un apoyo. Además, otro de los objetivos es conectar a los proveedores de recursos microbianos con los investigadores y los legisladores para el suministro eficiente tanto de productos como servicios, siempre con el objetivo final de potenciar la innovación biotecnológica. Los microorganismos son la base de muchos de los desarrollos biotecnológicos y, por tanto, las colecciones de microorganismos somos los repositorios, somos los que podemos ofrecer ese material de soporte al desarrollo biotecnológico. Esta iniciativa de infraestructura de investigación ha sido financiada, está siendo, porque nos han prorrogado un poco el proyecto, con uno de los últimos proyectos del 7º programa marco para las ESFRIs, con lo cual actualmente ya tenemos diseñada la infraestructura, hemos finalizado la fase preparatoria, más o menos, porque ahora nos han prorrogado el proyecto hasta abril de 2016 y estamos ya buscando financiación y viendo cómo continuar con la fase de construcción. En el proyecto hemos participado 16 miembros, 14 de ellos éramos colecciones de cultivo, 2 son institutos de investigación y también han participado otras colecciones de cultivos, otras colecciones de cultivos microbianos como miembros colaboradores, quiere decir que no han tenido la financiación directa, pero sí hemos tenido el aporte de su información y de su contribución al proyecto, al desarrollo de MIRRI, y estamos representados 19 países. Solo para que os hagáis una idea de cómo va a ser, cuál es el diseño de MIRRI, tengo que decir que la CCT ha liderado
uno de los paquetes de trabajo de este proyecto, concretamente un paquete de trabajo con una gran carga que ha sido el diseño de la infraestructura. La infraestructura, como he dicho antes, se piensa, o el modelo de infraestructura es distribuida, coordinada. Habrá un núcleo central, una unidad de coordinación central, que de momento todavía no está fijado cuál será la sede, y luego habrá en cada uno de los países que participen de esta infraestructura un nodo nacional. El nodo nacional será el que aglutine, el que coordine a nivel nacional las diferentes colecciones de cultivo, los diferentes organismos, entidades que participen, porque no solamente van a ser colecciones de cultivo, sino que también pueden ser instituciones o proveedores de servicios, como por ejemplo secuenciación, informática, diferentes tipos de entidades. Entonces, a nivel nacional habrá un nodo nacional y cada uno de los nodos nacionales estarán conectados con la unidad de coordinación central. En España, como ya os he dicho, colecciones de cultivo oficiales y públicas solamente existen 2, pero sabemos que existen numerosas colecciones de microorganismos fruto de la investigación de los diferentes grupos de investigación, y lo que ya hemos hecho desde la CCT ha sido organizar una red española de microorganismos, que la hemos denominado Redesmi, y que lo que pretende es conectar a todos esos investigadores que tienen colecciones de microorganismos de manera que se potencie la investigación y esos recursos microbianos a través de MIRRI, potenciando su internacionalización. Y bueno, me queda un poco así, pero... Muchas gracias, Rosa. Bueno, pues ahora llega aunque es tarde, vamos a abrir un debate y a plantear preguntas. Antes de abrirlo, quisiera decir que llevamos toda la mañana reflexionando acerca de la innovación. Hemos partido de unos datos de la Universidad de Valencia que muestran cuál es la situación de la Universidad de Valencia en referencia a la investigación y a la innovación, que, como he dicho anteriormente, van unidos de la mano. Y quisiera simplemente destacar algunas palabras clave o algunas ideas fuerza que soy partícipe de ellas y que he oído a lo largo de toda la mañana. Interés común me parece muy importante de los actores. Aunar esfuerzos, es decir, establecer redes, y el concepto de que la innovación es abierta y global. Y ya con eso voy a dar paso a las preguntas. Sí que pediría que se incorporaran a la mesa o desde donde estéis la directora de la OPER, Ángeles Sanchís, la directora de la OTRI, Ana Cortés, y el director del Parque Científico, Toni Raga, porque constituyen el ecosistema junto con los investigadores de la Universidad de Valencia. ¿Queréis preguntar alguna pregunta? Ya estamos en unas horas ya que... Pero si queréis formular alguna pregunta, sí, dime. Lo siento. Dime. Has hablado sobre poder hacer un consorcio con alguna empresa grande desde la universidad, pero crear una startup dentro de una propia empresa pequeña. ¿Se puede crear consorcios o contratos con empresas grandes para relacionar soluciones, problemas o soluciones? También hemos generado aquí un intento de spin-off que está aún en fase de buscar financiación, pero allí también si encuentras un win-win en inglés, si tú tienes algo que la empresa interesa y tú necesitas algo de una empresa más grande que el tuyo, puede haber un win-win. Por ejemplo, aquí teníamos estos dispositivos emisores de luz a escala pequeñita. Para poder producirlo necesitamos una línea de producción, que la inversión es caro. En Alemania había una empresa haciendo células solares tipo plástico, usando técnicas que son lo mismo que necesito yo para mis dispositivos, y la planta no está completa.
no funciona 5 días por la semana. Entonces a ellos les interesa producir más cosas, a nosotros nos interesa poder usar sus instalaciones por un renting o algo, y esto hace que la inversión necesaria sería mucho menor. Y así hemos hecho un convenio con otras empresas. No sé si es lo que estás refiriendo, pero... Yo quería añadir alguna cosa más. Nosotros en la spin-off que tenemos hemos dado cuenta que el ir de la mano a veces de la universidad, es decir, el ser una spin-off de la propia universidad, tener un convenio de transferencia con la universidad, te abre muchas puertas. O sea, el decir, bueno, yo soy una spin-off, soy una empresa pequeñita, pero yo tengo un grupo de investigación detrás que me da soporte con la Universidad de Valencia. Eso abre muchas puertas. O sea, que es importante también, yo creo que las propias spin-off que puedan startup que nazcan en este entorno, el tratar de establecer esas colaboraciones con grupos de investigación consolidados que tampoco te ofrecen mucho, pero te dan un soporte. Vale. Vale, has puesto ahí el grupo multidisciplinar. Para entrar como estudiante has dicho que entrarías sobre 6-10 personas. 6 estudiantes. Y has puesto distintas carreras que suelen... A ver, como estamos, es decir, sí que he puesto diferentes líneas, pero depende mucho de los proyectos en los que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, como hay líneas de proyectos que trabajan pues con temas por autismo, pues muchas veces incluso llevan psicólogos por detrás que se necesitan y sí que participan. Entonces, nosotros siempre abrimos, es decir, buscamos un poco cubrir o tener una base de estudiantes que puedan sustituir a los que tenemos en un momento dado, ¿vale? Entonces, porque además, primero, cuando los coges recién terminados, quieras o no, después de haber hecho una carrera, hay que enseñarles cuál es tu forma de trabajar, ¿vale? La forma. Entonces, ahí pierdes, entre comillas, el concepto de pierdes 1 o 2 meses donde realmente el personal que coges no es productivo. Es decir, le estás pagando, también es cierto, que le estás pagando un sueldo pues bastante económico, es decir, y eso sí es una realidad, es decir, no tienes unas limitaciones. Entonces, los tienes un poco ahí en recámara, ¿vale? Porque es que a nosotros se nos ha producido y de hecho tengo que comentar, ¿vale?, que en los periodos de crisis fueron estos periodos de crisis los 2 o 3 años en los que no se nos ha movido nadie, pero ahora desde el 2000, desde el marzo del año pasado, ¿vale?, desde 2014, marzo, se nos han ido 16 personas. O sea, 16 personas que estaban haciendo un trabajo en un proyecto dado. Es decir, a veces se te van al principio del proyecto y no son críticos, y otras veces se te van al final, que es cuando están críticos. Entonces necesitas un poco. También para evitar eso normalmente trabajamos en pares. Es decir, no hay una persona exclusiva en un proyecto, sino trabajamos, sobre todo si es un nivel de esta gente que está en formación, trabajan por pares en proyectos, para que el conocimiento no se pierda, ¿no? Es decir, si se te pueden ir los dos a la vez, pero también tienes siempre a alguien senior un poco dirigiendo el proyecto para que pueda saberlo, ¿vale? Pero es un riesgo. ¿Alguna pregunta más? Pues damos por finalizado el acto. Agradecer a IGAUS la organización y también a INDEA su participación en él, y también a la Consellería de Economía. En nombre ha venido su director general de Innovación. Nada, pues es hora ya de cerrar la sesión. Gracias a todos.